parecido a trasladarlas a raíz desnuda, que son los envases tubitos, ¿sí? Que después van a tener las fotografías un poquito más adelante. Y después la planta se envasa, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, se comercializa raíz cubierta, envasada, en envase, por ejemplo, si no se hace en envase forestal, en envase de 7 litros, que es braquiquito, siempre verde, son esos forestales que nosotros no los podemos trasladar a raíz desnuda. Por ejemplo, las castañas, ¿sí? Entonces hay una comercialización que es muy económica cuando se utiliza un envase forestal, que es el envase tubo, y después están los diferentes tipos de envases de acuerdo al tamaño de la planta para el traslado de forestales de provincia a otra o de vivero a otra, o directamente del vivero al lugar de plantación, que son a partir de envases de 7 litros. Cuando digo 7 litros, 4 litros, 3 litros, 10 litros, 15, 50, justamente corresponde a darse una idea que es un envase que contenga 3 litros de agua, lo que pasa es que se lo llena de tierra y la raíz, o 4 litros de agua o 10 litros de agua, para que se den una idea del tamaño de los envases que se utilizan en la comercialización de plantas, que no sea envase tubito o envase forestal, como es el que están viendo. Antes de esa filimina, de esa PowerPoint, tienen los contenedores, envases para el cultivo de plantas en vivero, ¿sí? Que están todo lo que es plata. A continuación, que es lo que la profe les ha publicado, dice tipo de contenedores para plantines forestales. Contenedores de volumen relativamente pequeño, celdas o cavidades, o bloques, bandejas o portacontenedores. Bueno, ahora, ¿de qué dependen estos tipos de envases? Del tipo de planta, del espacio que uno tenga para producir. Siempre que tendemos en la agricultura producir la mayor cantidad, el mayor volumen de planta en el menor espacio posible, porque ahí está el tema de la rentabilidad, ¿sí? Es importante esa relación. Después también, ¿qué tipo de especie? ¿Sí? Pero tengan en cuenta este concepto. A envases más chiquititos van a tener un menor desarrollo de la planta, a un envase más grande van a tener un mejor desarrollo de la planta. Entonces, eso es lo que ustedes tendrán que evaluar al momento de hacer la siembra de especies forestales. Por ejemplo, si yo tengo un envase chiquitito, ¿cuáles van a ser lo que yo voy a manejar? Contener una pequeña cantidad de sustrato que a su vez abastece raíces con agua, aire, nutrientes y minerales, provee poco soporte físico. O sea, a un envase más chiquitito yo voy a tener una planta que va a desarrollarse poco, pero a lo mejor, si yo tengo previsto que el productor, el vivero, el dueño de campo, me ha dicho, mire, yo voy a querer 2000 plantas de Pino Heliotis. Bueno, voy a evaluar yo en mi vivero dónde puedo hacer la producción de esas 2000 plantas. Entonces, si yo tengo poco espacio, utilizaré un envase más chico que me va a desarrollar un desarrollo de raíz que va a ser menor, una planta más pequeña, pero va a cumplir la consigna que yo tengo de producir 2000 plantas en un sector que yo tenga destinado para esa producción de plantas. ¿Por qué? Porque en un vivero forestal se produce Pino Heliotis, Cupressus, Araucaria, por decirle algunas especies de coníferas. Después, ¿qué se produce? Y latifoliadas. Y ahí en las latifoliadas entramos en que yo necesito más espacio, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el productor, el viverista, me pide 10.000 plantas de fresno, que ya es una latifoliada, o sea, una dicotiledonia, yo necesito más espacio entre plantas para el desarrollo de esas hojas, porque yo me voy a encontrar con hojas más grandes.
Entonces, yo tendré que optar por un tamaño de contenedor un poco más grande, ¿sí? Ahí tengo los tamaños, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar más espacio para esa latifoliada y también tiene que ver con el estudio de la especie. Hay especies que necesitan mayor espacio para poder desarrollar y que nosotros les entreguemos al productor una planta convenientemente desarrollada. No, está claro, profe. Hay plantas, profe, que yo he comprado que vienen como con ramas secas envueltas, que vienen en pan de tierra y en ramas secas, en hojas secas. Que viene en pan de tierra. Claro, y que lo traen como con esas hojas secas o ramas secas, que no tiene contenedor ni plástico ni ningún tipo de... Generalmente Bien, plantas más grandes, ¿no? He comprado así. bien, sí. Un tema en el campo, por ejemplo, lo que sucede en San Pedro, el plástico es un recurso caro por estos días y escaso. Ahora ya se solucionó el tema de conseguirlo porque nos hemos como acostumbrado a esta pandemia y hemos utilizado recursos de pedir las cosas con tiempo. ¿Qué pasa? Todo el plástico, yo me enteré en la pandemia de esto, ¿no? Todo el plástico viene del Brasil. Cuando entramos en este problema de este virus, por supuesto que las fronteras durante mucho tiempo estuvieron cerradas. Entonces, todo ese plástico del Brasil faltó. Por ende, las fábricas acá productoras de envases de plástico no tenían su materia prima. Uno es ese problema y otro es el alto costo del envase de plantín. Cuando uno piensa en una producción como tiene San Pedro, que produce, San Pedro es una de las provincias que provee a la Argentina de plantas. Entonces, cuando uno piensa, bueno, tengo que comprar 20.000 envases forestales, 100.000 envases de 4 litros, 100.000 es un número importante. Entonces, no por la pandemia, esto en San Pedro se hace bastante, que es colocar en paja la planta. O sea que la planta viene en terrón, cubierta con paja, el rezago de papiro, con rezago de algún cultivo, que es barato conseguirlo, lo único que hay que comprar es la máquina, pero no es un costo tan alto, porque es una máquina enfardadora, se llama. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de envase? No se contiene el agua como sucede en el envase de plástico. Entonces tenemos ese inconveniente que plantea, no me acuerdo quién hizo la pregunta. Marcela, yo. Marcela, sucede este inconveniente, que la planta no tiene la posibilidad de contener agua como lo hace en un envase plástico, entonces esa agua, la planta que se comercializa de esta manera, está acopiada en un surco. Esto quiere decir que se pone, la planta que viene en paja tiene 2 hileras de hilo de plástico para poder atar la paja. Hasta la hilera hasta el nivel del primer hilo, o sea, el inmediato inferior, se acopia con tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que se abre un surco con una máquina en el campo, que yo de todo esto tengo filmaciones que después se las voy a pasar. Espérenme que las busque. Se abre un surco, imagínense, en vez de sembrar trigo, este es un surco para colocar justamente estas plantas. Pero el riego no es eficiente porque no puede contener esa paja como contiene el plástico. Entonces, por ahí a ustedes les llegan plantas que no tienen la calidad que tiene el envase de plástico, pero no, mientras la planta no esté seca, no hay problema. Podemos hacer 2 manejos. La planta enfardada va directamente al campo productor o al jardín donde uno lo quiere colocar, o uno las trae a vivero, hace el mismo manejo y riega el surco a inundación. Esa es una manera de recuperar la planta. Y la otra es pasarla directamente a envase acá en el vivero, que es lo que yo hago. Yo por ahí no me
he tenido varias experiencias con dejar la planta enfardada. Entonces, ¿qué hago? Cuando tengo el tiempo, lo paso en envase y listo. ¿Contesto su pregunta, Marcela? Muy clara, profe, excelente, gracias. No, no, de nada, de nada. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, continuamos con la clase. Profe, Sí, yo tengo Natalia. una pequeña duda. Con respecto al tema, sigue mi duda con respecto al trasplante. En esta época, por ejemplo, si yo me compro hoy una heliotis y lo quiero trasplantar, ¿es conveniente o siempre esperar después de las heladas y los fríos? ¿Un pino? No, no, no. Sí, Sandra, perdón. ¿Estás hablando de pino? Sí, el pino heliotis o un ginkgo, por Ah. ejemplo. No, las coníferas se trasplantan de hecho en el otoño. Y Bien. aquellas que no tengan hojas o que pierden las hojas en el otoño, las podés trasplantar en el otoño. Bien, antes del frío, digamos, y las heladas intensas. Le pregunto porque donde yo vivo tenemos Antes del heladas frío, de hasta 15 grados bajo cero. Así tranqui. antes de mayo. Antes de mayo, es decir, te quedan 4 días. Bueno, no, sí, por eso preguntaba. Bien. Igual va a hablar En el de caso- trasplante. En un rato Claudia va a hablar de trasplante. Bueno, buenísimo, perdón que me adelante. No, es importante que ustedes me frenen o frenen a Sandra cuando necesitan una pregunta, porque esto es un ida y vuelta. Quizás ustedes tengan información que nosotros no la tenemos y la quieran compartir. Así que bienvenido sea. Y cuando ustedes Bien. no hagan preguntas, nosotros mismas nos vamos a hacer las preguntas. No va a haber duda de eso. Bien. Bien. Bueno, con respecto a vamos con el tamaño del contenedor. Es Dale. para afirmar un poco lo que estábamos hablando recién. Tamaño del contenedor, los tamaños de las plantas generalmente aumenta con el volumen del contenedor. Quedó clara esa relación, ¿no es cierto? A mayor espacio, la planta se va a crecer más grande, pero tenemos que evaluar el espacio que nosotros tenemos en el vivero, ¿sí? A contenedores grandes proveen más espacio de crecimiento, requieren de mayor tiempo para que el sistema radical ocupe el espacio y es más difícil de cargar en el embarque y plantación. Esto es lo que decíamos, ¿sí? Nosotros hay tantas variables de manejar en un vivero en cuanto a costos, en cuanto a traslado, que por ejemplo, una carga de San Pedro a la provincia de Córdoba está saliendo por estos días 40.000 pesos el chasis, ¿sí? Y acoplado. Entonces, fíjense que es un número importante. Entonces, nosotros tenemos que evaluar de colocar en un transporte la mayor cantidad de plantas posibles, por supuesto, ajustándonos al tamaño de planta que nos ha pedido el productor o el viverista. Bien, el tamaño óptimo de los envases de tipo de contenedor en los forestales, fíjense que está en lo que sigue. Densidad del cultivo, va a depender de la densidad del cultivo, la especie, el tamaño deseado para la planta, el tipo de sustrato, las condiciones ambientales y la duración de la etapa de cultivo. ¿Sí? Bien, sigamos. Tamaño óptimo del contenedor. Hay un cuadro que le sigue a esa fotografía. Dice tamaño óptimo del contenedor. Densidad del cultivo. La baja densidad del cultivo o alta densidad de cultivo. Entonces, es las variables que hemos estado manejando y hablando. A ver, ¿cuánta planta necesito yo? ¿Cuánto espacio tengo? ¿Y cuánto es el tamaño que me ha pedido el productor o viverista? Entonces, esas son las variables que yo debo manejar. A envase más pequeño, mayor cantidad de planta, pero planta más chiquita. A envase de mayor tamaño, yo voy a tener
mayor tiempo para lograr la planta, pero voy a lograr una planta de mayor tamaño que quizás es lo que me pide el productor. Por ejemplo, si yo voy a hacer un seguimiento de cultivo, yo no se las voy a vender a las plantas al productor o al viveristo en tamaño forestal. Yo se las voy a vender trasplantada ya en envase mayor, de 4 litros o de 7 litros. Entonces yo voy a evaluar ahí que voy a tratar de poder producir mayor cantidad de planta en el menor espacio posible, porque total, yo después las voy a trasplantar y se las voy a entregar al productor en envase de 4 o de 7 o 10 litros según me lo solicite. Bien, acá tenemos una fotografía que ejemplifica lo que estamos hablando. Fíjense la cantidad de plantas que hay en la fotografía del medio, ¿sí? Fíjense, es una producción que a mí se me cae la baba. O sea, me encanta. Sí, me encanta. Para definirlo así, ¿no es cierto? A mí me encanta producir. Entonces yo veo esto y es el día más feliz en mi vida. Fíjense la cantidad de plantas que hay en la fotografía del medio, también en la fotografía del costado y la fotografía que tengo del lado izquierdo. Bueno, está por ser la germinación de ahí, ¿sí? Pero miren la cantidad de plantas que hay en este vivero. Claudia, ¿puedo Profe. agregar ahí? La Sí. fotografía de la izquierda es del vivero de planeamiento. Ah, perfecto. Mira vos. Ahí está. Bien. ¿Y ahí qué sembraste, Sandra? Eso es del anteaño y me parece que es cuando hicieron el trasplante, alguna aromática. No sé, no me acuerdo bien. Y debe haber Hicimos sido con alumnos. albahaca, porque me acuerdo Sí. que hacíamos albahaca por mayor. Debe haber sido albahaca. Bien. Y la fotografía del medio, yo no alcancé a ver cuando repasaba la clase, no alcancé a ver qué especie que es. Son Y pinos. la fotografía. ¿Cómo? Son pinos. Ah, son coníferas. Bien. Son coníferas. Entonces, y la fotografía del costadito son latifoliadas. Latifoliadas. ¿Sí? Bien.